cambio el plan completo porque Dios quiere recordarle a alguien. Número uno, que Él sigue teniendo control de todo. Esas son buenas noticias. Dios sigue teniendo control de todo. No hay error que tú has cometido que tome a Dios por sorpresa. No hay decisión que tú has hecho que Dios no sabe el fin de ello. Y Dios, en su soberanía, aún con tus decisiones, está en control de todo. Esa es la gracia de Dios sobre nuestra vida. Quiero también recordarle a alguien en este día que Dios ve tu situación, Dios ve tu circunstancia, Dios ve y Dios sabe las altas y las bajas. Dios lo sabe. Es más, todo lo que ha transcurrido, todo lo que ha sucedido, te ha llevado a este momento en donde Dios te va a introducir a nuevas victorias. Dios te va a introducir a nuevos triunfos. Jamás pensaste, jamás te diste cuenta que la realidad es que la Biblia dice que los pasos del justo son ordenados por Dios. Cada cosa, cada momento, cada circunstancia te ha traído a este lugar, en este momento en donde Dios te iba a mostrar la grandeza de su realeza, la grandeza de su misericordia, la grandeza de su fidelidad. Aún en momentos donde tú no eres fiel, Él sigue siendo fiel. Aún en momentos donde tu fe es mengua, Él sigue siendo fiel. Aún cuando la duda llena nuestro corazón y no sabemos si verdaderamente vamos a poder lograr lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, nuestra mente, yo quiero recordarle a alguien, bajo el poder del Espíritu Santo, que Dios sigue teniendo control de todo. Él te ve, Él sabe todo. Todo gigante que está enfrente de ti va a tener que caer en el nombre de Jesús. Todo mar rojo que está enfrente de ti se va a tener que hacer a un lado. Todo Jordán que está enfrente de ti va a tener que ser partido en Dios. Y Dios tiene que quebrar las reglas de la naturaleza para llegar a ti, para poder que tú llegues a lo que Él diseñó que tú hagas. Yo quiero decirte en este día, Dios sabe, Dios te ve. Y tú lo tienes que saber en tu corazón, porque hay cosas en esta semana que han transcurrido que han hecho que tu corazón dude que si verdaderamente Dios está ahí. Pero yo vengo una vez más como un eco del cielo para recordarte: Dios sabe. Deberías darle un aplauso al Señor porque Él sabe. Él sabe. Voy a leer 3 versículos que al principio, cuando los leamos, usted no va a tener ni idea de lo que estamos leyendo. Pero si me dan 30 minutos, con la ayuda de Dios voy a ayudarles a que entiendan que toda batalla que tú estás enfrentando, toda situación, la victoria ya está garantizada. Pero necesito que baje de tu mente a tu corazón, porque muchas veces lo creemos con la mente, pero nuestro corazón no lo ha creído todavía. Y necesita bajar 18 pulgadas de la mente al corazón, para que esto registre en tu corazón y tú puedas caminar confiadamente. ¿Estamos bien? ¿Estamos listos? ¿Sí? Los voy a llevar al primer libro de Samuel y vamos a ir al versículo 1 y 2, y luego nos vamos a ir del versículo 1 al 2
y 2 al versículo 12. ¿Estamos listos? Dice la Biblia, los filisteos. ¿Quién? Los filisteos. ¿Qué? Reunieron sus ejércitos para la guerra y concentraron sus fuerzas en Soco. Todos digan Soco. Dígalo otra vez, diga Soco. Okay. Después de esto usted nunca va a leer la Biblia igual, ¿ok? Soco, pueblo de Judá, acamparon en Efesdaim, situado entre Soco y Azeca. Por su parte, Saúl y los israelitas se reunieron también y acamparon en el valle de Elá. Ordenaron sus filas para la batalla contra los filisteos. Ahora vamos al versículo 12, que lee de esta manera: pero David era hijo de Isaí. Podemos decirlo todos juntos, la primera frase: 1, 2, 3. David era hijo de Isaí. Y la Biblia dice: un efrateo que vivía en Belén de Judá en tiempos de Saúl. Isaí ya era de edad muy avanzada y tenía 8 hijos. Yo sé lo que están pensando. ¿Cómo vamos a entender lo que acabamos de leer? Tranquilos, ¿ok? Todo está bien. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas una palabra rema, una palabra específica para alguien específico que necesita escuchar lo que tú vas a hablar hoy. Ayúdame a predicar bien en un corto tiempo, para que haya claridad en los oídos y los corazones de todos los que están oyendo, en el nombre de Cristo Jesús. Todo el pueblo dice amén. Ok, la Biblia no puede ser leída como un libro histórico solamente. La Biblia es más que un libro histórico. Aunque hay historias y historia en la Biblia es mucho más que un libro histórico. La palabra de Dios dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Eso significa que cuando yo leo un versículo en un tiempo en particular de mi vida, en una temporada, en un sazón de mi vida, en un tiempo específico, leo un versículo y al transcurrir los años puedo llegar al mismo versículo, y ese mismo versículo me va a decir algo diferente en un tiempo diferente de mi vida. Y la razón que esto sucede es porque la palabra de Dios es viva. En otras palabras, da vida a los tiempos de mi vida. Viene un versículo, me habla de una manera, lo leo 2 o 3 años después de algunas experiencias, y la Biblia me dice algo diferente del mismo versículo. No sé si saben lo que estoy hablando, que los tiempos en nuestra vida marcan por el tiempo, pero la palabra de Dios, como está viva y es eficaz, me puede hablar de otra manera en otro momento de mi vida. Al leer la palabra de Dios, tengo que entender que este libro no es solamente algo histórico, sino que la realidad es que me está conduciendo a mí y a usted en la historia de nuestra vida. Realmente lo que nosotros pensamos y el error que cometemos es que cuando leemos la Biblia
Pensamos que usted y yo estamos leyendo la Biblia, pero la realidad es que la Biblia nos está leyendo a nosotros, porque la Biblia nos está diciendo quién somos, de quién somos, cuál es nuestra condición y también cuál dirección tomar. La realidad es eso, que la Biblia nos lee a nosotros. La Biblia lo describe como, la palabra de Dios es como un espejo, que cuando nosotros la leemos comenzamos a ver nuestra condición pecaminosa, nuestra condición carnal, pero también nuestra posición como hijos de Dios que somos. Entonces, cuando leemos este libro, tenemos que entender que esto es algo espiritual, que viene a recordarnos no solamente nuestra condición, sino también nuestra posición en Cristo Jesús, que sabemos que aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo, aquellos que son nuevas criaturas, la palabra de Dios dice de esta manera, que aquel que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces me habla de mi condición pecaminosa, pero que cuando estoy en Cristo Jesús me posiciona para recibir promesas de Dios. ¿Estamos bien? Entonces la Biblia es más que solamente un libro histórico, es algo que me lee a mí, que está contando mis victorias, está contando mis triunfos. Y muchas veces cuando leemos historias en la palabra de Dios, las leemos tan superficialmente, pero hoy quiero recordarte que esa historia que a lo mejor tú has escuchado acerca de un hombre llamado Moisés, que cuando Dios lo usó a él para sacar al pueblo de Israel de Egipto, que él tenía limitaciones de no poder hablar, pero aún en sus limitaciones Dios lo usó para sacar a más de 1 millón de personas de la esclavitud del faraón. Y si lo leemos, esa historia es hermosa, pero tenemos que ver más profundo y ver que si Dios pudo usar a un hombre imperfecto como Moisés, quizás también Dios me puede usar a mí para traer liberación a mi casa y a mi hogar. Que si Dios pudo usar a Moisés aún en sus indiferencias y aún en sus imperfecciones, y en vez de obedecer la voz de Dios, hablarle a la roca, le pegó a la roca y aún así el agua salió de la roca. Que a lo mejor Dios puede usar aún mis imperfecciones para causar milagros en nuestra vida. Que así como Dios usó a Moisés para abrir el mar rojo, quizás hay cosas enfrente de mí que están estorbando para que yo llegue a todo lo que Dios quiere que yo cumpla. Así como Moisés abrió el mar rojo, también Dios puede usar mi vida para abrir mares rojos que están limitando que yo llegue a donde Dios quiere que llegue. Quizás cuando tú escuchas la historia de un hombre llamado Abraham, que en su vejez Dios le prometió a él y le dijo: vas a tener un hijo, y eso para todos era una imposibilidad, tanto como a la naturaleza como a lo lógico de la vida. Biológicamente era algo imposible. Bueno, si Dios lo hizo con Abraham y hizo algo sobrenatural, quizás también Dios puede hacer algo sobrenatural en mi vida. Que cuando leemos las historias que para muchos escuchamos lo que era en las escuelas dominical. ¿Cuántos recuerdan la escuela dominical? Amén. Aquellos que no saben lo que es la escuela dominical, era la iglesia antes de la iglesia, o sea, el servicio antes del servicio. Pero estas clases eran diseñadas para enseñarnos ciertas historias de la Biblia, lo que se llama expositoras. Entonces eran historias de un expositor, o sea, historias prácticas que leemos y ahora entendemos que eran más que solamente una historia, era la realidad de nuestra vida. Que si Dios puede usar a un hombre llamado David para derrotar a un gigante, quizás cualquier gigante que está enfrente de mí, también Dios puede hacer un milagro y derrotarlo.
¿Estamos bien? Entonces, cuando leemos la Biblia tenemos que tomar un tiempo, pausar y decir, ¿qué es lo que me quieres decir? Y yo quiero recordarle a alguien en este día que cuando llegamos al fin del libro, de los 66 libros que se escribieron, yo quiero decirte que al final de la historia ganamos. 5 amenes, ok. Voy a decir una vez más. Al final de la historia, nosotros ganamos. Okay, ahí van. Al final de la historia, cuando todo esto se acabe, nosotros ganamos. Eso te hace más que vencedor. Eso te hace más que victorioso. Eso garantiza que cualquier circunstancia en la cual tú y yo estamos enfrentando, no podemos vivir en temor, porque cuando llegamos al fin de la historia, nosotros ganamos. Nosotros ganamos. ¿Sabe? Yo soy fanático del boxeo. Yo no boxeo, pero soy fanático del boxeo. Y una de las cosas que el boxeo, una de las reputaciones que el boxeo ha adquirido en estos últimos años, cuando vemos algunas de las peleas y vemos que como que algo no está bien en la pelea, todos los que estamos viendo las peleas decimos, esta pelea está arreglada, comprada, como usted quiere decir. O sea, como que esto ya está. Esto es pura promoción, quieren ganar dinero, la pelea ya está ganada. Como que al quinto round si este puede más que el otro, pero les conviene que hagan una segunda y luego una tercera, les conviene. Y todos estamos decepcionados. ¿Cómo se pudo vender? Porque la pelea está comprada. Pero ¿qué si eso no es tan mala noticia? ¿Qué si esto es un tipo de figura de tu vida? Que la pelea ya está. Y yo quiero recordarle a alguien en este día que sí, te quiero introducir a un secreto. La pelea ya está arreglada. ¿Cuál pelea? La pelea en contra de tu familia. La pelea en contra de tus hijos. La pelea en contra de las promesas que Dios te ha, ya está comprada, ya está escrito. Ya al final de todo esto, tú y yo ganamos. La promesa de Dios son sí y amén. Que si creyeses tú, serás salvo tú y toda tu familia. Eso ya está hecho, ya está comprado. ¿Cómo se compró? Con la sangre preciosa de Cristo en la cruz del Calvario. Él compró tu victoria. Compró tu victoria, ya está ganada. Pastor, ¿qué tiene que ver todo esto con los versículos que leemos? Si los pueden poner una vez más. La Biblia dice que los filisteos se reunieron con todo su ejército para una guerra. Y se concentraron en una ciudad llamada Soco. Y Soco es una ciudad del pueblo de Judá. Ahora, quiero detenerme ahí un ratito. Hace unos días
una cierta ganga estaba teniendo un servicio fúnebre como a 3 puertas de este edificio. Era una ganga, ¿verdad? ¿Sabes lo que es una ganga? Así se dice, right? A gang? Okay. ¿Pandilla? Did I say ganga? That was horrible. Una pandilla. I said ganga. That was horrible. Gangosos. Eran una pandilla de gangosos. Una pandilla estaba en un servicio fúnebre a 2, 3 puertas de aquí de este edificio. I'm trying to go back. Gracias, Señor, por tu gracia y misericordia. All right. Y algunos estábamos trabajando en el edificio y vimos que esta pandilla estaba atrás en el estacionamiento. Y yo sé que era una pandilla porque todos tenían el mismo color puesto. Y usted sabe que las pandillas, muchos de ellos se identifican por diferentes colores. Yo tenía puesto el color opuesto de la pandilla. Me vi los zapatos, me vi la gorra que tenía y dije, la sangre de Cristo no vaya a salir para afuera. Y decía, pero ¿qué estarán haciendo estos acá a este lado? Si de este lado son del otro color. Y uno puede identificar que está en el lugar equivocado en tiempos de guerra por ciertas personas que están y reinan y gobiernan alrededor de ese lugar geográfico. ¿Están bien? ¿Estamos bien? Entonces hay pandillas que usan cierto color y ya si los junta todos son como una rainbow, ¿verdad? Y esto los identifica para que ellos sepan si están en el bloque equivocado. ¿Sí me explico? Si usted es cierta pandilla, usted usa un color, usted sabe, yo no puedo ir a esos lugares, esas partes, porque estamos en el lugar equivocado. Se identifica por ello. Go back. Los filisteos acamparon, se reunieron en la ciudad de Soco, que está en Judá. La palabra Judá significa alabanza y adoración. El enemigo vino al bloque equivocado. El primer error que cometieron es que estaban en un lugar de alabanza y adoración. Que no están entendiendo. Lo que quiero decirte es que si tú has sentido los ataques del enemigo, tú tienes que saber que el enemigo llegó al domicilio equivocado. You didn't hear me. El enemigo llegó al domicilio equivocado, porque tu domicilio está lleno del poder de la unción de Dios, que va a romper
todo ataque del enemigo en contra de tu familia, en contra. Por eso el diablo te ha guerrado tanto, ha guerreado en contra de ti. Él sabe que hay algo especial en ese domicilio. Hay alabanza, hay adoración, ahí está el poder de Dios. Y el enemigo, yo vine a recordarle a alguien que ha estado batallando en su matrimonio, ha estado batallando con sus hijos, ha estado batallando con sus finanzas. El enemigo puso carpa en el lugar equivocado, porque no hay ninguna arma que va a poder prevalecer en contra del pueblo. Necesito que alguien lo reconozca. Lo primero que el diablo hizo, entró al lugar equivocado, porque hay una gloria que va a destruir todo ataque del día. Necesito que alguien le dé gloria a Dios, como que reconozca en este día: llegaste al domicilio equivocado. Somos adoradores en las altas y en las bajas. Vamos a adorar a Dios. Cuando hay mucho y cuando hay escasez, vamos a adorar a Dios. Cuando hay sanidad, cuando hay enfermedad, vamos a adorar a Dios, porque la atmósfera, tenemos control con la adoración. Llegaste al lugar equivocado. Tú tienes que decirle al diablo: llegaste al domicilio equivocado, bro. Este lugar está empapado de la gracia de Dios. Este lugar está lleno del poder de Dios. Mis hijos son bendecidos cuando salen y cuando entran. Mis hijos son favorecidos cuando salen y cuando entran. Y aunque el enemigo venga, dice, por eso la Biblia dice: ninguna arma forjada en contra de ti podrá prevalecer. ¿Por qué? Porque llegaste al lugar equivocado, papá. Los filisteos vinieron a Judá. Era propiedad de Dios. Era propiedad de Dios. Versículo 12 dice de esta manera: pero David todos digan conmigo: David era hijo. David era David era, o sea, David sabía su posición. Y las promesas de Dios no son condicionales, son posicionales. You didn't hear me. Las bendiciones de Dios no son condicionales, son posicionales. David era hijo, y porque él era y sabía quién era, no le tuvo miedo a Goliat. David era hijo, y era hijo de Isaí, un efrateo que vivía en Belén de Judá. En tiempos de Saúl, Isaí ya era de edad. Ok, muy importante entender esto. Súper importante entender esto, ok. Y les voy a decir por qué. Porque David, cuando la Biblia te da una descripción de esta manera, está en tu interés mirar más a fondo qué es lo que la Biblia quiere decir. Cuando la Biblia dice que David era hijo de Isaí, eso significa que Isaí estaba encargado de enseñarle a David todo lo que él necesitaba saber. En otras palabras, cuando David se enfrenta a Goliat, algo que llamó mi atención, esta enseñanza es muy diferente de lo que usted ha escuchado, porque yo necesito recordarle a alguien de su posición, porque de acuerdo a lo que tú pienses de tu posición está garantizada tu victoria. So watch. Cuando David se enfrenta a Goliat, todos sabemos la historia que nos enseñaron en la escuela dominical. Se para el Goliat y comienza a amenazar al pueblo de Israel. David está haciéndole
el favor a su padre de llevarle unas tortas de queso a sus hermanos. La Biblia dice que Isaí le dijo: llévale estas tortitas por favor a tus hermanos que a lo mejor se están muriendo de hambre. Y va David con las tortas, llega y mira, escucha la voz de un gigante, que se escucha algo que no le incomoda el corazón y la mente, y mira que todo el ejército está en pánico, todo el ejército está atemorizado, y comienza a preguntar: ¿qué está pasando aquí? Y por ahí uno le explica, le dice: es que los filisteos trajeron a su campeón, al Goliat, y ahora nos está amenazando y no quieren pelearnos a todos, quieren que solamente uno salga a pelear con él. Ya ustedes ya conocen la historia. David sale a la línea de la batalla, escucha lo que Goliat está diciendo, y David sale a pelear con él. Y en ese momento, esto es lo que me llama la atención, David comienza a declarar ciertas cosas a Goliat. La Biblia dice que David le dice a Goliat: hey, ya, en este día te voy a cortar la cabeza, voy a dar tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo, y todos aquí van a saber que hay Dios en Israel. Y todos, la iglesia dice amén. Pero yo siempre tenía la curiosidad: ¿cómo David puede venir a una conclusión de cortarle la cabeza a un Goliat si ni siquiera él traía espada? Te voy a cortar la cabeza. Oye, es muy violento para hacer 5 piedritas. Órale, come on. Te voy a pegar con la piedra en la frente. Ok, te paso eso. Pero cortarlo, hacerlo machaca y luego dáselo a las aves del cielo, a las bestias del mar. Tranquilo, bro, ni siquiera espada traes. O sea, ¿qué no te da curiosidad saber de dónde sale tanta confianza de David? David era hijo. Eso significa que David un día está frente a los pies de su padre, y su padre le está dando la historia de Primera de Samuel capítulo 5, en donde los filisteos habían traído, watch this, traído el arca del pacto a la tierra de los filisteos. Y cuando traen la arca del pacto, que es la presencia de Dios, que es la gloria de Dios, la representación de la presencia de Dios, traen el arca del pacto enfrente de un dios llamado Dagón. Primera de Samuel capítulo 5 nos enseña la historia que un día Isaí tuvo que contarle a sus 8 hijos: hijos, siéntense por favor, déjenme enseñarles la historia de lo que pasó un día cuando el arca del pacto estaba enfrente del dios de los filisteos llamado Dagón. Y David se inclina hacia la historia de su padre y comienza a poner atención, a escuchar lo que Dios hizo en ese día a Dagón. La Biblia dice en el capítulo 5, Primera de Samuel, dice la palabra de Dios que cuando la mañana llegó, Dagón estaba enfrente del arca del pacto, postrado en tierra, enfrente del arca del pacto. El ejército de los filisteos entró, miraron a Dagón postrado delante del arca de Dios y dijeron: estaba fuerte los vientos anoche, Dagón se cayó, vamos a ayudarle a levantarlo. Levantan a Dagón, lo ponen enfrente del arca una vez más. La Biblia dice, rápidamente dice la Biblia, al siguiente día entra el ejército una vez más, entran los soldados de los filisteos y miran, pero esta vez la Biblia dice que la cabeza de Dagón estaba partida. La estatua de Dagón quedó sin cabeza, sin brazos, postrado delante del arca de Dios. Primera Samuel capítulo 17. David era hijo
y sabía la historia del Dios de Goliat. Y lo que él está diciendo es esto: yo no vine aquí a hacer un show, yo no vine aquí a argumentar. Lo que le pasó a Dagón te va a pasar a ti también. Y así como él quedó sin cabeza y sin manos y sin fuerza, delante, postrado delante de la presencia de Dios, David le dijo a Goliat: en este día te voy a quebrar la cabeza y te la voy a mostrar, y todo el pueblo va a saber que lo que le pasó a Dagón te va a pasar a ti también. Y oh my God, ¿qué es lo que te quiero decir? Que la batalla ya está ganada, que lo que Dios te ha prometido ya es para ti. Que cuando vemos el fin de la historia, todo diablo que ha atacado tu familia, todo demonio que ha atacado tu matrimonio, ya está vencido en el nombre de Jesús. Como quisiera tener una iglesia que creyera que la batalla ya está ganada, que no hay diablo en el infierno ni fuera del infierno que va a poder prevalecer en contra de la iglesia de Cristo, en contra de mi familia, en contra de nuestro matrimonio. No hay nada. Te quiero decir algo: el diablo no tiene autoridad sobre ti. No. El diablo tiene cero autoridad sobre ti. Cero. La única autoridad que el diablo tiene es aquella que tú le entregas. Y no puedes seguir entreteniendo algo que sigues reprendiendo. Te reprendo en el nombre de Jesús, pero entra a la casa. Te reprendo en el nombre de Jesús, pero órale, échale, vente. No puedes reprender lo que sigues entreteniendo, porque eso es lo único que el enemigo tiene autoridad sobre él. De ahí en más, el enemigo no tiene ninguna autoridad sobre tu vida. El diablo me está atacando. Cállate, el diablo está haciendo. El diablo lo único que está haciendo es está respondiendo a lo que tú le das autoridad, porque la batalla ya está ganada. Y Él lo sabe, Él lo sabe. Es más, cuando tú llegas al trabajo, eres el dolor de cabeza más grande del diablo. Ya llego, ay. Cuando llegas a la escuela, ya llego, ya. El enemigo sabe, hay una autoridad que cargas tú. Y cuando David, lo único que Dios estaba esperando era que uno de sus hijos separaran la brecha y dijera: aquí has terminado. Toda la mentira que has dicho sobre nosotros, toda mentira sobre mi matrimonio, toda mentira sobre mis hijos, en este día te voy a dejar sin cabeza y no vas a volver a mover esa lengua, porque Dios te va a traer a juicio en este día. Así como le pasó a Dagón, te va a pasar a ti también. God. Es interesante porque la palabra Dagón, la palabra Goliat, el nombre Goliat tiene por significado manipulador de pensamientos. Y si ve más profundo, el nombre Goliat quiere decir brujo principal. I was like, ¿qué? Porque si usted ve la historia de Goliat, lo único que Goliat podía hacer era manipular y atemorizar. Y cada vez que se paraba Saúl y todo el ejército de Israel, tenía miedo. Y por ahí escuché
Porque el que tiene temor ya perdió. Lo único que hacía Goliat, escúcheme, si usted lee toda la Biblia, lea toda la Biblia. La Biblia nunca registra ni una batalla que Goliat ganó. Ninguna. Pero lo único que él ganaba era la batalla de la mente. Y manipulaba temor para que todo el pueblo de Israel retrocediera. ¿Sabes lo que el enemigo viene a hacer en nuestra vida muchas veces? Manipular temor en nuestros pensamientos. Pero no sé si hay aquí un David que diga: ya no voy a tolerar más las mentiras del enemigo, lo que me atormenta la noche, lo que atormenta a mi familia. Ya no voy a tolerar en este día. Ya estuvo. La Biblia dice que David toma 5 piedras. Y yo me quedo asombrado porque muchas personas dicen que David estaba preparado para, si le falló la primera vez, le iba a dar con la otra. Órale. Y si fallaba 2 veces, le daba con la otra hasta que le diera. Pero no fue así. Realmente, cuando leemos la Biblia, leemos que Goliat tenía 4 hermanos y él agarró 5 piedras. Solo que él estaba diciéndole a los hermanos de Goliat: también tengo una para ustedes. Vénganse y aquí les tengo preparado. Llega el momento donde cada uno de nosotros tenemos que saber que lo único que Dios está esperando es que te pongas de pie. Y ya no tanto que pelees, sino que confíes que la palabra de Dios dice que la pelea ya está ganada. Esto no se trata de echarle un 2x3 con el diablo. Cálmate. La pelea ya está ganada. Pero necesita Dios alguien que se ponga a la brecha y diga: voy a ponerme aquí de pie y reprender al enemigo que quiere atemorizar a mis generaciones. Este es el último día que atormentaste mi mente. Este es el último día que atormentaste mi futuro. Este es el último día que confundiste mi identidad. Yo sé quién soy y yo sé de quién soy. Y en este día toda mentira del diablo va a tener que caer y ser derrumbada en el nombre de Cristo. Necesito que alguien que lo crea levante sus manos y se ponga de pie conmigo, por favor. Yo sé que tú tienes Goliat enfrente de ti que están hablando, atemorizando. Pero cuando tú sabes que eres hijo y tu posición es garantizada, yo le hablo a todo corazón en este día que ha dudado que si Dios te escucha. Yo le hablo a todo corazón en este día que ha dudado que tus oraciones están siendo ignoradas. No. Yo le hablo a toda persona que tiene gigantes enfrente de ellos y dice: yo no sé cómo le vamos a hacer para el mes que entra. Vengo a declarar sobre ti la verdad de Dios. La batalla ya está ganada. La victoria te pertenece y es tuya. Esfuérzate y sé valiente. No temas, no desmayes.
porque Jehová tu Dios estará contigo todos los días de tu vida hasta el fin de. Esa es la promesa de Dios. Levanta la mano, levanta tu voz en esta tarde, adórale. David era un adorador y entendió: llegaste al domicilio equivocado. Esta es mi casa y le pertenece a Dios. Estos son mis hijos y le pertenecen a Dios. Este es mi dinero y le pertenece a Dios. Este es mi negocio y le pertenece a Dios. Esta es mi salud y mi vida le pertenece a Dios. Yo declaro siento la presencia de Dios en este día. Todo Goliat va a tener que caer en este día. Va a caer, va a caer, va a caer. Toda manipulación del diablo va a caer, va a caer, va a caer. Toda mentira del diablo va a ser cortada en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro victoria sobre tu vida. Oh God. Mira, sin tener que rogarle a nadie, si necesitas pasar a este altar, hay alguien que Dios le está llamando. Es tiempo, es tiempo, es tiempo, es tiempo de que te presentes a la batalla. Es tiempo de que tomes la victoria que es tuya. 1, 2, 3, vénganse.